Dice la palabra de Dios, Proverbios 12, versículo 28. En el camino de la justicia está la vida, y en su senda no hay muerte. Aleluya, esta es la palabra de Dios. Bendito Señor Jesús, tu palabra es poderosa, tu palabra es grande, tu palabra nos transforma, tu palabra nos convence, tu palabra nos seduce, tu palabra nos lleva siempre a fortalecer nuestra vida, porque tenemos vida. Te damos la honra y te damos la gloria y te agradecemos, Padre, por esta palabra. Te pido que sean abiertos los corazones, sea abierta la mente, sea abierto el entendimiento para aquellos a los que tú has escogido y aún, Señor, para todos aquellos que tienen la necesidad de escucharte, para que tu irresistible gracia llegue a sus vidas y sean tocados por tu Espíritu Santo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, que esta palabra se abra a todos aquellos que siguen tu camino y a todos aquellos que has destinado para estar dentro de ti. Gracias, Cristo bendito. Amén. Puedes tomar tu lugar, mi hermano. Muchas gracias por ponerte de pie. Yo quisiera poner de entrada dos criterios que nos van a ayudar a entender lo que pretende el Señor mostrarnos, o que el Señor me ha permitido entender a través de esta palabra. Es el elemento de la existencia a diferencia del elemento de la vida. Todo lo que existe fue creado. Nosotros somos creaciones, nosotros tenemos existencia. Los objetos han sido, muchos de ellos, creados por el hombre. La naturaleza ha sido creada por Dios, el cosmos ha sido creado por Dios. Es decir, el elemento de la creación, la inmanencia de la creación, es decir, detrás de él hay alguien que ha sido capaz de crearlo. Nuestra vida, nuestra existencia ha sido posible gracias a que Dios la ha creado. La especie humana y todas las especies que conocemos han sido creadas por Dios. Y en ese elemento de creación es muy importante que yo tenga la posibilidad de explicarles lo siguiente. El increado, es decir, nuestro Dios, es el único facultativo de crear de la nada. Todos los demás crean a partir de algo. Y tú y yo tenemos existencia humana como especie, por tanto somos creación de Dios. Pero no por ello, somos creación animada, pero no por ello tenemos vida. Alcanzamos a tener vida hasta que tenemos ese encuentro con el que es el camino, la verdad y la vida. Por tanto, nuestra existencia humana puede cruzar desde el nacimiento hasta la vejez sin tener vida, vida abundante, vida de Dios, vida redimida, vida restaurada, vida dentro de los parámetros de Dios. Dentro de otra forma, podemos parecer seres animados, podemos parecer seres vivos, pero no con la vida de Dios. Ese es el primer elemento que quiero ir señalando. Y entonces diría que los seres humanos, a lo largo de nuestra existencia, tenemos la oportunidad de emprender diferentes proyectos a lo largo de los distintos momentos de nuestra vida humana. Proyectos que van cobrando relevancia o magnitud o grandeza con relación al tipo de habilidades, de intelecto, de conocimiento, de proyectos de poder económico, para poder irlos consolidando. Es decir, el ser humano ha de reconocer primero que es creación de Dios, y al ser creación de Dios, o al ser creación en el universo, tiene la oportunidad, al ser hecho a imagen y semejanza de Dios, de crear. Como seres creados, todos tenemos un cuerpo, energía, movilidad, intencionalidad, voluntad, deseos, ilusiones, y como especie compartimos necesidades para mantener el funcionamiento del organismo, entre las cuales podemos destacar como comer, descansar, dormir, hacer las necesidades propias del cuerpo, y las experimentamos. Esos seres humanos, como seres humanos, todos lo hacemos, ¿verdad?
Y esas perduran, no cambian a lo largo del tiempo. Sin embargo, hay otras que sí cambian, que sí van manifestándose de manera diferente desde antes de nacer hasta nuestra vejez. Estas son constantes, pero se pueden transformar. Entre ellas podría señalar algunas, como la capacidad o el sentimiento de sentirse amado, de tener una identidad, una pertenencia a un grupo, a una sociedad, a una cultura. Nos vamos cambiando nuestra capacidad de ser sensibles y nuestras maneras de socializar, los intereses, las habilidades, los talentos, y todo ello, a pesar de que son elementos que compartimos con los demás miembros de la especie humana, el hecho de que estén manifiestos de manera singular en cada uno de nosotros es lo que nos hace distintos, lo que nos hace especiales y lo que nos hace diferentes. Aunque yo jugara béisbol o fútbol, lo juego diferente a como lo juegan algunos otros jugadores. Aunque yo sepa hacer manualidades, mis habilidades no son tan diestras como aquellos que se dedican o que tienen esa gracia, ese talento desarrollado y que los hace distintos. Y entonces nos organizamos y podemos irnos clasificando como sujetos con determinadas características o habilidades compartidas: los futbolistas, los artistas, los carpinteros, los plomeros o los profesionistas médico, arquitecto, ingeniero. Podemos establecernos por clases según los talentos aprendidos, pero a pesar de tener talentos compartidos, somos singulares, somos distintos, porque no compartimos, aunque compartimos las mismas características en el ADN, no compartimos la misma historia de encuentro y de desarrollo en la historia de vida. Es decir, cada uno desde antes de nacer tuvo diferentes condiciones de cómo vivir. Tal vez murió su padre, tal vez su madre tuvo un embarazo muy difícil, tal vez vivieron en situaciones extremas de pobreza o tal vez en extremas de abundancia, tal vez es hijo único, tal vez tuvo 10 hermanos, 2 hermanos, 20 hermanos, 5 hermanos, 1 hermano, tal vez tuvo hermanos que perdió, tal vez tuvo hermanos que llegaron adoptados. Es decir, cada uno va viviendo experiencias totalmente diferentes y eso es lo que va construyendo nuestras maneras de irnos configurando como personas, pero sin vida. Solo especie humana. Adquirimos vida hasta que Jesús llega a nuestra existencia y dejamos que su aliento de vida nos impulse a la vida que se torna vida nueva y vida eterna. Y no sabemos en qué etapa de la existencia somos llamados, y sin embargo, al ser de creación, Dios nos ama, porque Dios ama lo que crea. Pero nos ha elegido y en esa elección que ha tenido para con nosotros nos va dotando de llamados, nos va dotando de cuidados, nos va dotando de experiencias para que en el momento que nosotros escuchemos su voz y estemos atentos a decir: sí, Señor, yo me entrego a ti, yo decido ser para ti, es porque hemos sido seducidos por su irresistible gracia, por su expiación limitada, por su sacrificio que fue limitado a todos aquellos que Él escogió. Y tú fuiste escogido. Si tú tienes a Cristo en tu vida, fuiste escogido, y fuiste escogido para tener vida y vida en abundancia y vida eterna. Cuando no, solo éramos criaturas que existíamos. Dale el aplauso al Señor, dale la gloria a Dios. Gracias, Señor Jesús. Todas estas experiencias, fíjate, nos permiten recuperar nuestra existencia como organismos. Perdóname si de pronto me vas a escuchar que hablo así, pero necesito separar, porque yo no sé si del otro lado de la cámara o aquí haya alguien que no tenga vida y solamente sea creación. Entonces tengo que invitarlo a que descubra que muy probablemente, si está aquí o está escuchando este mensaje, es porque Dios ya lo había elegido y este es su día para que reciba al Señor Jesucristo, para que se abra su corazón y descubra que necesita la vida abundante, la vida eterna. Tal vez. Entonces somos organismos que ocupamos un planeta y estamos en coexistencia con otras especies. Una de ellas es el coronavirus. Sí, ahí estamos coexistiendo.
algunos logramos salir vivos y coexistimos y no nos fue bien coexistiendo con él, pero ya ahorita ya puedo coexistir un ratito con él y tal vez no me haga nada, pero mi Dios Todopoderoso es el que tiene mi vida en sus manos, no el coronavirus. Igual Daniel coexistió con los leones dijeron, ¿qué pasó, Daniel? Hace mucho que no venía gente por acá, a ti no te voy a comer porque el Señor me dijo, tú no comerás carne de Daniel, ni de tus amigos, ¿verdad? Coexistencia con otras especies, en fin. Y entonces hay una característica que compartimos todos como especie. Esta característica no le gusta a la gente escucharla, pero está como tal en todos los miembros de la especie. Y esta característica se llama tener un corazón rebelde ante los ojos de Dios. Ese es el principio de depravación total. Es decir, toda la especie humana tiene en su corazón un principio, se rebela contra Dios. Va a decir, no, hermano, pero si está recién desempacadito del cielo, ¿cómo va a estar rebelde de Dios? Ahorita le voy a dar todas las citas, mi hermano. Se va a cansar de las citas, así que se las voy a ir leyendo, pero tome nota. Esto es la condición humana de la corrupción del corazón del hombre. Sí, yo sé, de verdad, mis hermanos, yo sé que usted cuando vio a sus críos, porque la mayoría de los que estamos aquí hemos tenido un crío en nuestras manos, tierno, sensible, un cachorrito humano. Fíjese que no le estoy diciendo un hijo de Dios, fíjese, le estoy diciendo que tuvo en sus manos un cachorro humano, lindo, tierno, del ojo igual que su madre o que su padre o que el abuelo, un cachorro humano. ¿Le gusta cómo le estoy diciendo? No suena bonito. En lo particular a mí no me parece agradable que usted como abuelito diga, oye, ¿me prestas a tu cachorro humano? Quiero conocer al cachorrito que nació de la especie. No suena bien, no suena ni amoroso, no suena ni sensible, pero no son más que cachorros humanos. No, hermano, usted se me hace que usted ni conoce de Dios. Le estoy partiendo que la vida llega hasta que llega Cristo a nuestros corazones, mientras existimos. Mientras existimos, como tal, somos existencia, somos creación, fuimos destinados o no a ser hijos de Dios, pero es hasta que Cristo entra en nuestras vidas que nos hacemos hijos. Mientras, cachorrito. Y entonces me dirá, no, de verdad, yo un cachorro humano, pero pues es un cachorrito, ¿qué maldad puede haber en él? ¿Qué pecado puede haber en él? Pues le voy a decir algunas cosas, es más, hasta usted me puede decir, mire hermano, ya le junté las citas que usted me puede decir para desmentirme. Usted me puede decir, no, este hermano no leyó la Biblia, de verdad. ¿Cómo dice? Si yo le puedo decir, hermano, Salmo 119, 73 dice, tus manos me hicieron y me formaron. Si tus manos me hicieron y me formaron, entonces soy de Dios. ¿Sí eres creación de Dios? Y entonces dirán, no, mi hermano, entonces lee el Salmo 139, 13, que dice, porque tú formaste mis entrañas y tú me hiciste en el vientre de mi madre. Sigue siendo cachorro. Y entonces diga, hermano, entonces le voy a leer a Malaquías, porque ahí habla del Padre Celestial. Dice, ¿no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? Sí, cachorro humano. Sí, cachorro humano. Y entonces después nos dice, reconoced que Jehová es Dios y Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Entonces, ¿es tu hijo? ¿Es tu nieto? El Señor lo hizo. No nosotros a nosotros mismos. Tú fuiste el vehículo, tú fuiste el instrumento para que engendrara y naciera ese cachorro humano. Reconoce que Dios lo hizo. Sigue siendo feo, sigue escuchándose feo. Yo me escucho y a pesar de que lo escribí, dije, me van a insultar los hermanos. Lo bueno es que ustedes ya no son tan cachorros. Ustedes ya son hijos, porque ustedes han recibido a Cristo. Ustedes no son cachorros. Y sigo mi hermano, porque hay muchos versículos para que ustedes me van a decir, no, es que mi hermano de plano, dice, el que en el vientre me hizo a mí, no lo hizo a él,
¿y no nos dispuso uno mismo en la matriz? Job 31:15. Y el hombre es hecho a imagen y a semejanza a imagen y la gloria de Dios, 1 Corintios 11:7. Y los hombres están hechos a semejanza de Dios. Dios no es un cachorro, mi hermano Eusebio. No, dice que estamos hechos a semejanza. ¿Vale? Y después nos dice, pero Jehová forma el espíritu del hombre dentro de él. Sí, eres un cachorro que tienes un espíritu que está listo a reactivarse, a despertarse, a estar atento, a vivificarte. Pero sí tienes un espíritu y tienes un alma. Y después dice, el espíritu de Dios me hizo y el soplo del omnipotente me dio vida. Eso ya se va acercando más. ¿Quién dice que te dio vida? El soplo del omnipotente. Pero separa, dice, el Espíritu de Dios me hizo. Ya estabas hecho, mi querido cachorro. Bueno, tú no, mi hermano. Pero es el soplo del omnipotente el que te da vida. Amén. Y después sigamos en Hechos, dice, Él es el quien da a todos vida y aliento a todas las cosas, y ha hecho todo el linaje de los hombres, porque linaje suyo somos. Yo te voy a preguntar, antes de que tú conocieras a Cristo, ¿ya eras linaje de Él? Sí y no. Sí, pero no lo sabías. Y como no lo sabías, no te reconocías del linaje. Imagínate que el día de hoy te llega una carta y te dicen: hemos estado buscando, hemos estado investigando entre su linaje y lo hemos buscado por todo el mundo, porque aquí hay un decreto, un escrito que dice que usted es hijo o desciende del rey fulano. Así que le corresponde ser el conde, el vizconde, el varón o la baronesa. ¿No te gustaría que te llegara un edicto así? Que de pronto dijera: ay, ¿a poco yo tenía un abuelito que era, un bisabuelito que era como de la nobleza? Ahora resulta que soy vizconde, ahora llámame vizconde, no porque esté visco, sino porque es un título de nobleza. Y que de pronto de la nada descubras que tienes un título de nobleza, pero que te estuvieron buscando y tú te escondías. Oye, te andan buscando ahí. No, diles que no estoy. Oye, pero dicen que es muy importante. Son los de la ley. No, menos. Es que traen un título que dicen, no, menos. Nadie me quita mis títulos. Apenas estoy pagando mi casa. ¿Cómo cree? Y de pronto, cuando tú descubres que Jesús tiene preparado un título para ti, tú no lo sabías, pero Él ya te había elegido para que tú tuvieras ese título de hijo de Dios. Pero mientras tanto, como el principio que tenemos somos de corazón rebelde delante de Dios, nos escondemos. Oye, pero yo te amo, pero yo no, porque tú has sido muy malo. Mira, me hiciste sufrir en la infancia, me hiciste sufrir en la juventud. Tú no has hecho las cosas que yo quiero porque tú no me obedeces, Dios. Yo no quiero saber nada de ti. O yo soy muy bueno, yo hago muy bien las cosas. Yo, de verdad, a mí mi papá y mi mamá me educaron a hacer el bien. Entonces, yo al ser muy bueno, pues, yo que voy a andar necesitando de Dios. Pues sí, tus cosas buenas parecen buenas, pero al no estar en el plan de Dios, para Dios son rebeldía. Sí, aunque parezca extraño, porque eso tiene que ver con el principio de depravación total. Aunque parezca que es bueno, no es bueno. En fin, y así hay muchos más, ¿no? Hasta me puede decir: hermano, si yo soy la raíz de David, del linaje de David. Sí, ahora sí. Y antes, pero el título, hasta que te acercaras al que hizo el decreto para que tú lo recibieras. Mientras, todos los seres humanos nos escondemos de Dios. Adán, el primero que pecó, se escondió de Dios. Miren, ¿usted cree que que el Señor no sabía que Adán había pecado? Sí sabía, pero bien amorosamente le pregunta: Adán, ¿dónde andas? ¿Qué haces? ¿Por qué te escondes? No, yo no me escondo, no. ¿Cómo crees, Señor? Yo aquí estoy. ¿Quién se puede esconder de ti?
Pero le pregunta, él ya sabía, pero le pregunta porque sintió la ruptura de la desobediencia. Pero con mucho amor le pregunta: ¿qué pasa, Adán? ¿Qué has hecho? Y Adán se escondía. Adán vio su desnudez y se tapó y se estaba escondiendo de Dios. Y cualquiera, cuando está pecando, siente vergüenza cuando el Espíritu le habla. Cuando no, ahí le anda uno dando vuelo a la hilacha, mi hermano. Y usted me podrá decir: no, pero los niños chiquitos, de verdad, no, mi hermano, los niños chiquitos, los cachorritos humanos, no puede ser. Y entonces yo les diría: no hay que confundirse. Ser creados por Dios no nos exime de las consecuencias de la caída de Adán. No nos exime. Pues la palabra misma nos señala en Romanos capítulo número 5, y usted puede leer desde el 12 hasta el 21, yo le voy a leer solamente una parte, ¿verdad? Dice: así que como por la transgresión de uno vino la condenación para todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida, que es de lo que nos empezó hablando el versículo en el proverbio. La justificación de vida. Y dice: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, el cachorro humano fue constituido pecador. No es que haya pecado, fue constituido pecador. Así también por la desobediencia por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, la irresistible gracia de Dios, para que así como el pecado reinó para muerte, que es lo que nos estaba diciendo el versículo que leíamos, la senda de la justicia es para vida, y el que no es camino de muerte. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para la justicia, para vida eterna, mediante el único que la puede otorgar, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Entonces usted me puede decir: ya siga viendo a los infantes humanos como tiernos, hermosos, lindos, ya no les llame cachorros si usted quiere. Bueno, de hecho usted no le ha llamado cachorro, el que lo ha hecho soy yo. Pero va a mirar que no está exento de haber sido constituido pecador. No ha pecado, pero ya fue constituido pecador. ¿Sí soy claro ahí? Y tiene un elemento con el que nace: rebeldía a Dios. Va a decir: no, mi hermano, pero es un niño chiquito, lo acabo de desempacar, le acabo de quitar el moño y decía enviado desde el cielo. Pues sí, pero en su corazón está esa situación. Y usted dice: pero nació en una cuna cristiana y le he enseñado, es más, se sabe la Biblia en arameo, en hebreo, en latín, en español, la Nueva Traducción Viviente. No, se sabe como 10 versiones. Pero eso no hace que no comprenda o que esté en contacto con las otras cosas que se aprenden en el mundo. Porque también sabe caminar, ¿no? También sabe comer. También sabe tratar mal. No, mi hijo es un santo, de verdad, es un santo. ¿De verdad? Pero conforme va aprendiendo cosas en el mundo, su corazón va desatando ese elemento con el que nace de rebeldía ante Dios. Si yo me porto bien, le voy a poner el ejemplo más simple. ¿Se acuerda del hermano del hijo pródigo? ¿Sí lo ubica? Entregó la heredad al otro y ese ya tenía la heredad, pero ni aún así estaba contento. Se enojaba porque el otro le entregaban. ¿Usted qué hubiera hecho como papá del hijo pródigo? ¿Le da la herencia?
Yo no. Ya sabía que se le iba a malgastar, pero el padre, sabiendo que se iba a malgastar su herencia, sabiendo que iba a ir a prostituirse, sabiendo que iba a ir a meterse entre los cerdos, con todo y ello le dijo: te amo. Y el otro veía y decía: ¿cómo? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que mi papá, sabiendo que va a ir a prostituirse y a corromperse, lo deja y se queda amargado? No se corrompió, pero se amargó. ¿Y la amargura no corrompe? Y se quedó enojado. ¿El enojo no corrompe? Y se quedó con reclamo, que apenas aparece el otro y lo primero es que le reclama: oye, ¿por qué lo recibes tan bien si viene viene de la fiesta? Y le surge la envidia. ¿La envidia no corrompe? ¿Sí soy claro? En esto de que podemos estar en la casa del Padre, pero no estamos exentos de corrompernos. Nadie está exento de ser corrupto o ser corruptible, pues. Y no estoy hablando de los términos políticos, estoy hablando de un corazón que se deteriora, de una vida que se destruye, de una vida que se corroe. Esa es la corrupción. De eso estoy hablando. Y entonces, ese niño trae ello, pero también quiere decir que es inocente del mundo, es inocente de la maldad. Entonces ya estoy utilizando otro concepto. Es inocente del mundo, de la maldad, tiene inocencia. Por eso Jesús nos invita a que nos hagamos como los niños, para volvernos inocentes, para volvernos ingenuos ante cómo respondemos a la maldad y que nos dejamos seducir fácilmente. Que no seamos ingenuos, pues, ahí en ese sentido, pero sí que seamos inocentes de las malas intenciones, ¿no? Y entonces, pese a ello, en su condición no está ausente su condición de la condenación o la salvación. ¿Sí está usted de acuerdo conmigo que tarde o temprano nosotros nos enfrentamos a Jesús y tenemos que decidir seguir condenados o ser salvados? Tarde o temprano decidimos salir de la muerte o tener vida, quedarnos en la muerte o salir de ahí y tener vida. Tarde o temprano, usted y yo, en algún momento de nuestra vida, tuvimos un encuentro con Jesús porque Jesús ya nos había elegido y decidimos rechazarlo o decidimos entregarnos. Cada uno, por lo menos en mi caso, no, mi hermano, si yo le contara cuántas veces me hablaron del evangelio y yo me sentía beisbolista profesional, a todo mundo bateaba. No quería saber. Ahora entiendo, porque dentro de mí existía rebeldía en el corazón. Esa rebeldía que me aleja de Dios y que no me hace sencillo ni me hace humilde, y porque quiero que Dios esté actuando siempre a mi voluntad, aunque Dios siempre actúa a mi favor, aunque yo no lo entienda, ¿vale? Pero no a mi voluntad, siempre a mi favor, pero no a mi voluntad, sino a su voluntad, ¿vale? Y entonces, el ser humano, cuando nace, al ser investido de carne, tiene una carne, tiene un cuerpo de carne, recibe las influencias de las necesidades de la carne. Por tanto, le es mucho más fácil en ese mundo sensible, que no es un mundo del espíritu, sino que es un mundo de la carne, que aprenda a demandar las atenciones a su carne. ¿Le muestro cómo es esto? A ver, aquí los que estamos, o allá en su casa, si me quieren acompañar, levante la mano. ¿Quién su carne le dice 5 minutos? Mis hermanos, qué bueno que ustedes tienen despertador, así que a ustedes no les ha pasado, les felicito, de verdad, les agradezco. Y los que sí fueron más sinceros que yo, muchas gracias.
O aquellos que dicen, una mordidita más, uno no es ninguno. De que se quede ahí el pobrecito huerfanito, venga el huerfanito. Esos redentores de los huérfanos no dejan un taco ahí abandonado, no sea que se pierda. Son placeres, gustos de la carne, mi hermano, gustos de la carne. ¿O no? Y así le puedo seguir, pero dejemos a la carne en paz. Solo le quiero decir que usted y yo tenemos influencias para que el mundo sensible de la carne demande nuestra atención, pero también el mundo sensible del espíritu demanda atención, y el mundo sensible del alma demanda atención. Veamos al alma. ¿Qué tal le caería después de todos estos meses de confinamiento unos 5 minutos de apapacho así? ¿Y por qué lo necesita? Fíjese, ahí está su carne, ya está su alma. Porque su alma dice, es que así me siento más querido, pero pues así de lejos, es que no sabe igual. ¿O sí le sabe igual? No sabe igual, ¿verdad? Porque su cuerpo está acostumbrado a ser tocado, a sentir una temperatura, una fuerza que le haga sentir un tono muscular sobre su tono muscular. Y no le va a saber igual. Ahí te va un ósculo santo. Y dice, ¿a qué horas llega? ¿No? Porque estamos unidos, los hemos separado, pero formamos parte de un todo. Pero cuando su espíritu se despierta, ¿vale? Cuando su espíritu se despierta, su necesidad de Dios es más grande. Y aprende a mirar a Dios en todo. Quiero que por favor cierre sus ojos, los que están en su casa, por favor cierren sus ojos un poco para que miren. Cierre sus ojos para que miren. No, hermano, no se puede mirar con los ojos cerrados. Sí puede mirar con los ojos cerrados. Mire una experiencia gratificante de Dios en su vida, donde usted se sintió amado, hospedado, bienvenido, cuidado, protegido, acurrucado, entendido, comprendido, con una seguridad inusitada, envuelto de un amor inexplicable, convocado a sentir ternura en su ser. ¿Pudo lograr recuperar esa experiencia? ¿La pudo ver? ¿La pudo sentir? Entonces dará cuenta que no le hacían falta los ojos, porque lo hizo con los ojos del Espíritu. ¿De acuerdo? Y entonces, usted ha tenido diferentes experiencias para con la vida y para con Dios. Y entonces vamos transitando a lo largo de la vida y tenemos experiencias con la carne, tenemos experiencias con el alma y tenemos experiencias con el espíritu. Pero de entrada, nuestro espíritu es rebelde. Y aun cuando nos encontramos con Dios, no corremos a pedir perdón cuando hemos pecado, sino buscamos escondernos. Es la respuesta humana, común. Es hasta que entendemos la necesidad de Dios y el redargüimiento del Espíritu Santo, cuando inmediatamente vamos y nos entregamos delante de Dios. Pero es hasta que tenemos esa historia y la tenemos que ir descubriendo y la tenemos que ir encontrando. Y entonces, ese cachorro humano, ese bebé, va teniendo esas experiencias, y aunque se sepa toda la Biblia, y aunque hable arameo, hebreo, latín, y se sepa todas las lenguas antiguas, y se sepa la Biblia de pe a pa, su corazón es el que le va a ir mostrando cómo transitar en la vida
y qué cosas ha de elegir. Y solamente podrá encontrar el camino cuando se acerque al que es el camino, la verdad y la vida. Y entonces encontrará la senda de justicia y la senda de vida, y por tanto no habrá muerte. Amén. Hasta ahí vamos en esta primera parte. Queda en manos entonces de los adultos más cercanos aproximar a ese infante humano al camino, a la verdad y a la vida. Pero no todos tuvimos esa fortuna, mi hermano. Yo, pese a que mi papá era un hombre que buscaba de Dios, y yo lo veía cada mañana que se levantaba y oraba, y regresaba del trabajo y oraba, no hacía otra cosa, que ya llegué, y se iba y se encerraba y se ponía a hacer su oración. Así me hablaba de Dios, y me llevaba a la misa cada 8 días, así me hablaba de Dios. Pero yo no supe por boca de mi papá, y no se lo reclamo, le agradezco a Dios todos los ejemplos que me ha dado. Yo nunca supe por boca de mi papá que me dijo: ¿quieres ser libre? ¿Quieres tener vida? ¿Quieres conocer la verdad? Confiesa que Jesús es Señor y Salvador, y reconoce que eres un pecador que necesita salvación. Y no se lo reclamo, porque Él me mostró el camino que Dios le había mostrado. Pero es hasta que a la luz de la palabra me dicen: confiesa tus pecados, confiesa tu maldad, confiesa tu situación de podredumbre humana. Entonces, a otros, los papás, yo no sé, los papás cristianos, ¿a qué edad exista una ley? Yo sé que no existe. De decirle: hijo, eres pecador, ¿sí lo sabías? No es agradable enseñarle a los hijos que pecan. Y que decidan que necesitan de Dios, que decidan. Fíjate, nosotros como padres decimos: tú necesitas a Dios, tú necesitas a Dios, y entonces es el Dios de sus padres. Pero es hasta que Él decide que el Dios de sus padres deje de ser el Dios de sus padres y sea su propio Dios. ¿Sí soy claro con lo que estoy diciendo? Cuando cambia la vida, y cambia la vida, bueno, cambia la existencia a vida, ¿vale? Y entonces crecemos y dejamos de ser bebés, nos hacemos niños, jóvenes, adultos, viejos. Ustedes son unos muchachos de 60, viejos. Y la Biblia nos va señalando que los hombres, habiendo sido hechos a imagen y semejanza de Dios, como te leí en los versículos con los que empecé, se ha corrompido, se ha pervertido y ha pecado contra Dios, contra su prójimo y contra sí mismo. Pese que muchos de nosotros pudimos haber crecido conforme a los mandatos de Dios. Soy claro de eso. Y sin embargo, Dios no deja de amarnos. ¿O Dios ya te quitó la heredad? No, ¿verdad? Si tú y yo, o cualquiera de los que estamos aquí, o de los que están allá en su casa, en la distancia, se ha alejado de Dios, ¿Dios le ha quitado su heredad? No, pero sí nos hace mirar las consecuencias de nuestra separación que tengamos con Dios, de nuestra rebeldía para con Dios. Entonces, la corrupción es nuestra, no es de Dios. No es de Dios. Yo soy el que me he olvidado de mi Creador, dice Deuteronomio. Y cuando yo me olvido, es mucho más fácil corromperme. ¿Soy claro? Hasta ahí estoy claro. ¿Bien? Entonces podríamos viendo algunas ideas, ¿no? Dios, con relación a esto, Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones, dice Eclesiastés 7:29. Y Jehová dijo: raeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, pues me arrepiento de haberlos hecho, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Génesis 6 del 7. Todos se desviaron, a una
todos se han corrompido. Salmo 14:3. Se han corrompido e hicieron abominable maldad. Cada uno se había vuelto atrás. Todos se habían corrompido. Salmo 53:1. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Porque yo sé que después de mi muerte ciertamente os corromperéis y apartaréis del camino que os he mandado. Deuteronomio 31:29. Y yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo, pero como hombres moriréis y por sus pecados y como cualquiera de sus príncipes caeréis. Salmo 82:6. Tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado. Éxodo 32:7-8. ¿Te das cuenta cómo aparece la corrupción? Nadie se escapa. Y si la palabra dice todos, son incluyéndome. ¿Vale? Todos. No, pero es que mi papá, pero es que mi mamá, no, es que todos. 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 Hasta tus ministros. Las Sagradas Escrituras también nos muestran que todo pecado es un hecho libre y voluntario del pecador. No hay pecados involuntarios, aún el pecado de omisión es voluntario, ¿no? El hombre, a lo largo de toda su existencia, tiene que elegir, escoger entre el bien y escoger entre el mal. En su elección acumula pecado, o incluso, a pesar de elegir el bien, si este bien elegido no es inspirado por Dios o para agradarle a Él, entonces pueden considerarse que son hechos al servicio de la rebelión, de autonomía personal o hechos de autojustificación. Por lo tanto, aunque sean actos buenos, a los ojos de Dios no son buenos, pues muchas veces estas decisiones están excluidas de los propósitos de Dios. La Biblia enseña que cada hombre tiene voluntad propia, que elige libremente entre el bien y el mal, según su querer, y que cuando hace el pecado es porque él ha elegido hacerlo de manera voluntaria. Y dice la palabra, hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, porque antes que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Está hablando de Isaías 7, 15, 16. Isaías 66, 3, 4 dice, y escogieron sus propios caminos, y su alma amó sus abominaciones, y no oyeron, sino que hicieron lo malo delante de mis ojos, y escogieron lo que me desagradaba. A Josué le dicen, escogeos hoy, Josué le dice a todos, escogeos hoy a quien sirváis. Yo y mi casa serviremos a Jehová, dice, ¿no? Más adelante, más atrás, Génesis, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucho en la tierra y que todo designio de sus pensamientos en el corazón de ellos era de continuamente solo el mal. Aunque tengamos pensamientos buenos, ¿verdad? Pablo mismo señala que aunque quiere hacer el bien, no lo hace. Quiere, pero no puede. Dice Génesis 8:21, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. El hombre es pecador porque escoge el mal, es pecador porque ha desechado lo bueno y escogido lo malo. Isaías 7, 15, 16. Bajo esta realidad, mis hermanos, qué difícil vivir, qué difícil salir librado, porque conforme crecemos en la vida, de la infancia a la juventud, de ahí a la adultez y de ahí a cerrar nuestra existencia, si el Señor nos permite llegar a la senectud. Nadie está exento de alejarse de Dios. Nadie está exento de corromper su vida, pues en el corazón del hombre hay rebeldía. De manera natural no existe, hablo de manera natural, una manera o una necesidad de acercarse a Dios.
Por el contrario, existe una condición de rebeldía, que es la que señalaba al principio. Nos llama y Él desea que estemos cerca de Él y que hagamos su voluntad y que dediquemos nuestra existencia a que deje de ser existencia y tengamos vida, y que esa vida sea una vida abundante en comunión y en santidad. Su amor y su gracia son irresistibles. En la soberanía de Dios, los elegidos, todos y cada uno de los elegidos, tarde o temprano nos derretiremos ante su presencia. Tarde o temprano, su necesidad de amor o la necesidad de amor nuestra nos hará sentir que necesitamos pertenecer, que necesitamos estar, que necesitamos vivir, que necesitamos su filiación, ese título de nobleza que nos ha regalado sin merecerlo, porque somos añadidos a la vid, somos añadidos. Él anhela que todas sus promesas, que todos sus pactos, que seamos obedientes y que seamos santos, y que esas promesas y bendiciones estén en nuestras vidas, y quiere que seamos perseverantes a lo largo de las diferentes pruebas que tenemos, no solo en la existencia, sino ahora en la vida. Y mientras vida tengamos, pruebas viviremos, experimentaremos, y en muchas de ellas habrá sufrimiento. Tarde o temprano, tú y yo estamos atentos a recibir ya su llamado y a atender su voluntad, a recibir sus promesas y recibir sus bendiciones, mas cada uno recibe un llamado de manera particular, no importa la edad. Para Dios no hay edades, no hay edades para que Dios te llame a su presencia, te llame a su servicio, te llame a que abras tu corazón. Lo mismo si tú estás ahorita en tu casa y tienes 3 años, 5 años, 10 años, 12 años, 15, 20, 25, 30, 50, 60, 70, 80, 100, 105, no sé cuántos, y solo estás existiendo, Dios quiere que tú tengas vida. Tarde o temprano, Él anhela nuestra redención, anhela nuestra salvación del día de la ira final, anhela que estemos acogidos en su amor, anhela que estemos alistados dentro de su ejército, anhela que estemos recibiendo sus títulos, sus bondades y su amor. No importa qué edad tengas, Dios no tiene edad para llamarte. Llama a cada uno según la gracia que Él tiene preparada para nosotros, según su misericordia que tiene preparada para nosotros. Nos llama. Pero al estar en rebeldía con Dios, nosotros nos hacemos de la vista gorda. Hacemos como que, ahora sí como que no nos llama a Dios, sino como que nos llama otro. ¿Verdad? Algunos de nosotros necesitamos ser llamados más de una vez hasta entender que es momento de ahora sí entregar nuestra vida a Dios, para Dios, y que viva en Dios. Hemos de entender que ese amor está fundado en una irresistible gracia, para que podamos recibir con todos los cuidados que han sido preparados para nosotros, que fuimos elegidos incondicionalmente por ese sacrificio que está limitado a los que son sus hijos y que ya llegó o está por llegar, si no conoces a Jesús, a tu vida. Si ya llegó a tu vida, es tiempo de disfrutar este amor inmerecedero. Y si no ha llegado, es tiempo de hacerlo, porque es un amor inmerecedero, pero que Dios te justifica y te pone delante de su presencia para que seas redimido y seas salvado. Reitero, vuelvo a reiterar,
Cada existencia es distinta. Pese a que sea igual en muchas cosas que se comparten como especie, Dios no tiene edades para llamar y amar a alguien, pero cada uno decide o no acercarse para recibir su irresistible gracia y ser llamado hijo. Amén. Y lo hace desde la tierna infancia. Podemos ver que ya les leí cómo Jesús nos entreteje, cómo el Señor nos entreteje en el vientre de la madre, cómo Jesús cuando está en su ministerio dice: dejad que los niños vengan a mí, no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y le presentaban a los niños y los niños llegaban a él y los niños los bendecía y los cuidaba y los protegía y estaba muy feliz con ellos y los recibía y los recibía. Jesús siempre ha recibido a los niños desde infante. Tú tuviste muestras de amor de Dios, tal vez no lo recuerdas, tal vez se han esfumado, pero Dios tuvo experiencias contigo desde tu infancia. Dios ha estado contigo. Y si tú eres un pequeño que nos estás escuchando, Dios tiene experiencias contigo. Dios te está hablando, Dios te está llamando, Dios te está diciendo: tú has sido escogido, tú has sido preparado para mí. Ven y déjame abrazarte, y déjame besarte, y déjame tocarte, y déjame bendecirte, que es lo que hacía Jesús con los niños. Niño, te hablo a ti, déjate tocar por Jesús. Pero también puede ser en la juventud. Y en la juventud, mira mi hermano, había un hombre llamado Samuel que desde pequeño lo entregaron al templo y ahí estaba recibiendo oración, bendición, le enseñaron todos los ritos y todas las formas de hacer, pero no había sido llamado por Jesús, no había sido llamado por el Señor, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios, voy a leer este pasaje, dice: y el joven Samuel servía al Señor en la presencia de Elí. La palabra del Señor escaseaba en aquellos días, las visiones no eran frecuentes, y aconteció que un día, estando Elí acostado en su aposento, sus ojos habían comenzado a oscurecerse y no podía ver bien. Cuando la lámpara de Dios aún no se había apagado y Samuel estaba acostado en el templo del Señor, donde estaba el arca de Dios, el Señor llamó a Samuel y le respondió: aquí estoy. Entonces corrió a Elí y le dijo: aquí estoy, pues me llamaste. Pero Elí le respondió: yo no te he llamado, vuelve a acostarte. Él fue y se acostó, la primera. Y el Señor volvió a llamar: Samuel. Samuel se levantó y fue a Elí y dijo: aquí estoy, pues me llamaste. Pero él respondió: no he llamado yo, hijo mío, vuelve a acostarte. La segunda llamada. Y Samuel no conocía aún al Señor. Mire, estaba haciendo las cosas del servicio, estaba acompañando al sacerdote, hacía todo lo que hacen los ministros, pero no conocía a Dios. Ni se le había revelado aún la palabra del Señor. El Señor volvió a llamar a Samuel por tercera vez y él se levantó y fue a Elí y él le dijo: aquí estoy, pues me llamaste. Y entonces Elí comprendió que el Señor estaba llamando al muchacho. Y Elí dijo a Samuel: ve y acuéstate, y si te llama dirás: habla, Señor, que tu siervo escucha. Y Samuel se fue y se acostó en su aposento y sabemos la historia. ¿Cuántas veces te habló a ti Dios? Claro, no todos dijimos: aquí estoy, Señor. Unos dijimos 5 minutos y se nos fueron 10 años, 15 años, 20 años. Hoy Dios te dice: joven, ¿quieres decirle hoy al Señor: aquí estoy? Porque si escuchaste esta lectura, Dios te está hablando a ti y Dios te está diciendo a ti por tu nombre. Yo no me llamo Samuel, no, sabe tu nombre, sabe tu talla, sabe tu edad, sabe tu historia, sabe tus experiencias y te está diciendo: ven a mi servicio, ven a la vida eterna, ven a la vida que no se agota. Te está hablando por tu nombre. ¿Podrás decirle hoy: aquí estoy? Porque Dios no tiene edad para llamarte, y mucho menos para que te sientas amado. Y así avanzamos, mi hermano, y encontramos a David, que fue ungido,
y después de que fue ungido, pasó una serie de penurias y se fue haciendo viejo y iba haciendo errores, pero desde la juventud fue llamado David. Y no voy a decir muchos pasajes por el tiempo. Y también Daniel fue llamado desde su juventud, y desde su juventud decidió entregar su vida a Dios, su existencia para tener vida. Timoteo hizo lo mismo, se encontró con Pablo y le ceden el trabajo, y Timoteo empieza a trabajar porque decide ceder su existencia para tener vida, una vida abundante, una vida en Dios. Y su existencia deja de ser solo eso, existencia, y empieza a vivir su juventud en Dios. En la madurez hay muchos, sin importar tu oficio ni tu edad, nos llama y está esperando que seas sensible a que su gracia irresistible empiece a fluir en tu alma, en tu espíritu, para que puedas ser derretido en tu corazón por esa gracia irresistible. Solo es necesario dejarnos seducir. El Padre y su Espíritu siempre atraen a Cristo, siempre. Pero recuerda, hay un corazón rebelde que no quiere saber de Él. ¿Tú eres de ese caso? ¿Que tu corazón rebelde no quiere saber de Él? Pues Dios quiere saber de ti, y ahí está a tu lado, mirándote, escuchándote, viendo tu corrupción, pero amándote, esperando que atiendas el llamado irresistible para estar en sus brazos. Y mira, ¿a quiénes escoge? Pensemos en los apóstoles. Ya no te citaré los pasajes, pero lee los evangelios y ahí vienen los llamamientos de los apóstoles, ¿verdad? Ignorantes, sin cultura, pero con muchas habilidades de oficio. Así que si tú dices, yo solo soy un hombre con oficio, pues entonces eres de Dios. Yo soy un hombre que ni siquiera terminé la primaria. Estos no conocieron la escuela. Después aprendieron a leer y a escribir, porque hasta escribieron algunos de ellos. ¿O qué? Tú dices, no, yo no quiero saber nada de Dios. Pues entonces, como Pablo, no solo no querías saber de Dios, sino arremetías contra todos aquellos aleluyitas y evangélicos. Tal vez tú y yo éramos así. Pero hoy, después de que Dios nos quita nuestro estilo de vida y nos da uno nuevo, podemos sentirnos amados. Y Pablo, ese apóstol amado, ese apóstol pasó muchas cosas difíciles, pero siempre amando a Dios. ¿Quién más? No importa quién seas, en tu adultez, no importa. Y tu adultez empieza desde los 18 años, El centurión, un hombre guerrero, disciplinado, rígido en su pensamiento, dispuesto a hacer lo que le digan, con tal de obedecer a sus autoridades. También ese hombre fue conmovido por Dios. ¿Quién más? Los intelectuales griegos. Tú sientes que muy intelectual, o que no hace ni le digas de Dios, es todo racionaliza, te va a citar a Nietzsche, a Freud, a Adorno, a Benjamín y a todos los teóricos que se te ocurran. Pero también puede citar a Jesús, porque Jesús ya lo citó para tener un encuentro con su persona. A los intelectuales, Pablo va con los griegos y les habla para que entiendan que al Dios al cual le rinden culto y que no conocen, Él va y se los presenta. ¿A quiénes más? Lidia, una comerciante adinerada. Dice, no, esos no quieren nada, pues están muy envueltos en su dinero. Dios abre el corazón del que necesita recibir la redención. Lidia le abrieron el corazón, Hechos 16. ¿Quiénes más? Los mancos, los cojos, los sordos, los ciegos, los leprosos, las viudas, los huérfanos. ¿Quién más? Nadie se escapa de la irresistible gracia de Dios. Nadie se escapa. Así que si tú eres adulto
y dices, no, yo ya estoy demasiado viejo, ¿cómo voy a entregarle mi vida a Dios? Abandona tu existencia antigua y pasa a nueva vida recibiendo la vida de Dios. No importa tu edad, Dios no tiene edad para expresarte su amor. O tal vez en la senectud, ya algunos de los que estamos aquí decimos, gloria a Dios, el Señor me dejó llegar a los 60 o más. No, hermano, yo le puedo presumir, yo ya soy octadecano, ¿no? Ya soy de 80 kilómetros para arriba, ¿no? Cada uno sabrá, pero mientras vamos envejeciendo, el impacto de saber qué estamos haciendo con nuestra vida es más grande, o qué hemos hecho con nuestra existencia es más grande. Y nos ponemos a meditar sobre los recursos, los proyectos, los logros, los alcances, las bondades, las pruebas, las dificultades. Y si estamos en vida podemos decir, para la gloria de Dios, cada prueba, cada batalla, cada dificultad, cada enfermedad, cada deterioro, porque en la medida que están mis debilidades, o me voy haciendo más viejo y más débil, se manifiesta el poder, la gloria y la gracia de Dios en mi vida, porque solamente Él me da vida y vida abundante. Para Dios la gloria, para Dios la gloria. Aleluya. Y nadie puede predecir cuánta vida nos queda. ¿Usted puede predecir cuántos días de existencia le quedan? Ni el infante ni el viejo. Me incluyo en el viejo, Nadie puede predecir. Por tanto, es tiempo. Pero en esta etapa última es importante mirar los grados humanos de satisfacción, pero también los grados espirituales en los que hemos encontrado satisfacción en el caminar del Señor. ¿Te sientes satisfecho? Hombre, mujer, que estás aquí. Ya hay muchos ejemplos. Abraham, Dios tuvo misericordia y le dejó tener hijos. Ya eras un hombre de 100 años, tú estás chavito. Ya era de 100 años y le dejó tener hijos. Eliseo, que andaba caminando siempre por un lugar, pasaba por la casa de la tsunamita, luego le invitaban unas tortas, le invitaban unos tacos, hasta le pusieron un aposento. Le dijo, oye viejo, este hombre es varón de Dios, ¿por qué no le hacemos un cuartito para que cuando pase por aquí ahí se quede? Y recibió esas bendiciones Eliseo. Y llega un momento que le dice Eliseo a la tsunamita, en un año, en estas fechas, va a estar cargando un chamaco. Y le dice la tsunamita, no te burles de mí. Ve, mi viejo ya no, está viejito, yo ya, vas a cargar un hijo. Y aún en la senectud Dios le dio gracia. Y al año, ahí tenía su chamaco. O sea, Dios no deja de dar, aún en estas edades, aún en estas etapas. O Juan el Bautista, ¿quiénes eran sus padres? 2 hombres, un hombre y una mujer, pues, que ya no estaban, una estéril y vieja, perdón la palabra, así lo dice la Biblia, si quieres se lo leo, de verdad, decía que vieja y estéril. Pero si no, búsquelo, está en Lucas, búsquelo, ahí están en el capítulo 1, ahí lo va a encontrar. Así le dice. Bueno, Dios no tiene problema en llamarle a los viejos viejos. Nosotros somos los que nos sentimos sensibles. Yo me siento sensibilizado. Y Dios tiene etapas poderosas para ello. Y por ejemplo, si usted lee en el Salmo 92, dice, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, aunque tengan canas verdes, ¿no? Dice, para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él
no hay injusticia, porque Él es la senda de justicia, Él es la senda de vida. ¿Soy claro? Voy cerrando, mis hermanos. No importa la edad que tú tengas, si tú no tienes a Jesús, solo tienes existencia. Un cachorro que se volvió un adulto de la manada de la especie humana. Pero si tú te encuentras con el camino, la verdad y la vida, te estás encontrando con la senda de justicia. Y en la senda de justicia hay vida. Y vida abundante. Y vida plena. Y vida fructífera. Y vida de bendición. Y vida de promesa. Y vida de bondad. Y vida de presencia de Dios. No importa la edad. Dice, no importa la edad para entrar en el camino de la justicia y encontrar la vida. Con la vida se deja solamente la oportunidad de existir y estar, de consumir y respirar. Es hacerse parte del plan de Dios, y el plan de Dios te hace vivir. Hay que ser sensibles al llamado del Espíritu Santo y vencer la resistencia natural de nuestro corazón y hacer que su influencia de su amor irresistible nos justifique y accedamos a su sacrificio, a su redención y a su insaciable amor hacia sus hijos. En su vida, y solamente en su vida, podemos encontrar la bondad, el amor, las bendiciones, las promesas cumplidas del pacto en este momento de tu vida por el cual estás atravesando. La promesa de Dios es que vivas y vivas eternamente, incluso si has llegado a la vejez. Y si has llegado a la vejez y has tenido frutos y has tenido promesas y has tenido bendiciones, Dios los mantiene intactos. Para que tú, ahora me dirijo a la población que tiene más de 60 años, tú sigas anunciando a Jehová que Él es nuestra fortaleza, que Él es recto y que en Él no hay injusticia, porque Él es la senda de justicia y en la senda de justicia hay vida. Amén. Yo voy a invitar a todos los que están en internet y a todos los que están aquí que nos pongamos de pie y hagamos una oración al Señor. Primero, pediré que si tú que has escuchado este mensaje aún no tienes vida y solo has tenido una existencia de 7, 10, 15, 20, 35, 40, 50, 60, 70 años y no has tenido la experiencia de tener la vida en tu existencia, hoy te digo, reconoce que has pecado, reconoce que te has corrompido, reconoce que tienes una necesidad de vivir distinto, de que tu vida cambie, de que tu vida se transforme. Y lo único que lo puede hacer es la expiación del sacrificio de Jesucristo, que fue hecha para los hombres, para redención, para salvación y para vida eterna. Y reconoce que no lo mereces, pero lo necesitas. Reconoce que Él puede librarte de un destino terrible, de que en este planeta tu existencia se agote y se consume y no haya sido más que una criatura creada que consumió, que comió, vivió, pero nada más. Pero cuando tú decides que tu vida trascienda, es porque has decidido elegir que Cristo transforme tu existencia en vida. Así que no importa la edad que tú tengas, tú que has escuchado este mensaje, si tú no has tenido a Jesús en tu corazón, te digo, abre tu corazón,
Espíritu Santo, por favor, abre el corazón de aquellos que escucharon este mensaje y que necesitan del sendero de vida, del sendero de justicia, de la verdad, y entra en sus corazones. Y di: Jesús, por favor, acepto tu sacrificio, límpiame con tu sangre, acéptame como tu hijo, porque quiero tener vida eterna y una vida diferente en lo que ha sido mi existencia.